días, amigos. Hoy os traigo la tercera historia inspiradora para hacer equipo. Y me detengo en el equipo de baloncesto de la NBA, los San Antonio Spurs. Uno de los equipos más laureados durante los últimos 20 años, que llegó a alcanzar hasta en 5 ocasiones el título de campeón de la NBA. Y dos de los protagonistas principales en el éxito de aquel equipo fueron su capitán, Tim Duncan, que se retiró hace unas temporadas, y su entrenador, Greg Popovich, que continúa entrenando a la franquicia tejana. Cuando analizamos el éxito de los San Antonio Spurs, nos centramos sobre todo en la comunicación. Una comunicación que les permitió solventar muchos de los problemas y de las dificultades que tuvieron que enfrentarse a lo largo de todos esos años. Sin embargo, cuando analizamos esa comunicación, nos encontramos que dos de los protagonistas principales se alejan bastante del canon de buen comunicador o buen orador al que tenemos asociado al gran líder o a los líderes que permiten gestionar los equipos con más eficacia. Por ejemplo, Tim Duncan era un jugador muy tímido que le costaba mucho interactuar con la prensa y que cuando le hacían algún tipo de entrevista rara vez daba algún titular. Y por el otro lado teníamos a su entrenador, Greg Popovich, que era un entrenador de un carácter muy fuerte, muy inflexible en algunas ocasiones y que soltaba broncas bastante fuertes tanto a jugadores como a periodistas y que hacía mucho o que temían mucho los periodistas cuando se acercaban a él a entrevistarle. Sin embargo, ambos crearon un diálogo continuo y constante y que además permitió transmitir esa buena comunicación que existía entre ellos al resto de componentes del equipo. ¿Cómo lo hicieron? Pues obviamente generando ese diálogo constante y realizando y generando interacciones continuas entre los diferentes miembros del equipo, como por ejemplo realizando reuniones en las cuales hablaban no solamente de baloncesto, sino de otros muchos temas. Cuando nosotros hablamos de la comunicación, pensamos que para tener una buena comunicación dentro de un equipo, todas las personas que forman parte de él tienen que ser buenos oradores o buenos comunicadores. Sin embargo, la comunicación va un paso más allá y no es necesario tener esos grandes oradores, sino cumplir algunos de los requisitos básicos de lo que significa tener una comunicación eficaz. Como por ejemplo, ser capaz de transmitir un mensaje y que ese mensaje alcance o llegue a nuestro interlocutor para que sea entendido y comprendido. Otro aspecto fundamental es la escucha, el saber escuchar, el guardar silencio y el intervenir solo de forma puntual cuando tenemos algo realmente importante que decir. Y el último aspecto es mantener una coherencia entre lo que comunicamos de forma verbal y lo que comunicamos corporalmente. Es decir, la coherencia entre la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Esto fue lo que hizo que la comunicación entre Popovich y Tim Duncan y el resto del equipo fuera una comunicación fluida y además transparente. Pero para que eso se consiguiera hay que trabajar también otros elementos como por ejemplo la confianza o la empatía. Uno de los aspectos que quizás no conozcas es que el entrenador Greg Popovich, cuando empezó a trabajar con Tim Duncan, cuando era muy joven, lo primero que hizo fue irse a la isla donde vivía Tim Duncan y pasar con él 7 días en los cuales se empezó a conocerle y empezó a saber cómo era realmente Tim Duncan, cuáles eran sus manías, cuáles eran sus pensamientos, sus ideas, sus comportamientos, etcétera, para ver si podía encajar dentro del equipo que estaba creando. Algunas de las técnicas que podemos utilizar para mejorar la comunicación dentro de nuestros equipos son aquellas técnicas que utilizó, por ejemplo, este equipo, como la de generar reuniones o interacciones de forma y manera continua en las que se hablen de diferentes temas que no tienen por qué ser temas relacionados con el trabajo, sino que pueden ser otros temas muy diferentes, hablar de política, de cultura, de música, etcétera, y que permita conocer mejor a las personas que forman parte de nuestro equipo. Otro aspecto que podríamos trabajar con el equipo es trabajar una comunicación más asertiva, es decir, que podamos expresar tanto nuestros deseos como nuestras necesidades, como nuestros pensamientos o emociones, pero siempre y cuando que seamos capaces de respetar también a nuestro interlocutor. Y otro aspecto que deberíamos tener en cuenta cuando buscamos una mejor comunicación dentro de los equipos es fomentar la participación dentro de él de todos los miembros del equipo. Y cuando fomentamos la participación debe ser una participación democrática, es decir, que no haya alguien o algunos que monopolicen el tiempo de la conversación.
Esta es la tercera historia inspiradora para hacer equipo, una historia que tiene que ver con la comunicación y que, como veis, tiene además o descansa sobre elementos que hemos visto en las anteriores historias inspiradoras, como la confianza y como la empatía. Espero que te sirva esta historia inspiradora, la historia del equipo de los San Antonio Spurs y en concreto de sus dos protagonistas principales, Tim Duncan y Greg Popovich, y que puedas mejorar la comunicación dentro de tu equipo para hacerla más eficaz y por lo tanto que los mensajes lleguen con más claridad a tus interlocutores. Un abrazo y nos vemos pronto.